Yo quiero agradecer a Ricardo nuevamente y a Medicina Consciente, por supuesto, que han tenido la gentileza de donar su tiempo para, para todos nosotros, la verdad. Yo soy parte también del público, me toca facilitar más bien esta conversación con nuestro querido amigo y sabio amigo Ricardo, que cada vez que conversamos, obviamente, quedamos con mucho tema, ¿cierto, Ricardo? Nos falta tiempo para desarrollarlo, pero tratemos de que en una hora podamos desarrollarlo lo mejor posible para beneficio de todos los que nos están escuchando. Y aunque quizás por aquí busquen respuestas, a lo mejor se encuentren con más preguntas y les permita investigar a partir del tema que vamos a tocar hoy, que es la muerte. Si me permite, Ricardo, déjame hacer una introducción, porque yo te dije que iba a estudiar un poco para poder enfrentar el tema contigo. Así que Ay, qué bien, qué bien. déjame hacer unas referencias que estuve encontrando por ahí entre las cosas que leí, los libros que tengo y un poco lo que navegué durante la semana. Y me voy a referir a la muerte, de acuerdo a una pequeña explicación que aparece en Wikipedia, que es muy ortodoxa, clínica, digamos. Entonces dice que la muerte a veces referida por los eufemismos deceso, defunción, fallecimiento, finamiento, óbito, expiración, perecimiento, fenecimiento u otra cesación, es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostásico en un ser vivo, y con ello el fin de la vida. La homeostasis, bueno, es el equilibrio biológico del cuerpo, ¿no? Que se mantiene en sano equilibrio. Tal cual. Para los budistas, el fenómeno es de la transmigración, es obvio, así que la muerte para ellos es necesaria. Según el hinduismo, cada persona vive muchas vidas a lo largo de su existencia. Este ciclo eterno de reencarnaciones se llama samsara. En general, y sobre todo en nuestra cultura, la occidental, no nos han preparado desde niños para la muerte, para las pérdidas. Se nos educa en la cultura del apego. Y se considera la muerte como algo tabú, se habla poco, se evita, siempre está rodeada de miedo. Según el Bhagavad Gita, la muerte es segura para todas las cosas que nacen y el renacimiento lo es para todos los mortales. Es por lo tanto, no hay que lamentarse de lo inevitable. Lo que muere o perece es solo el cuerpo físico, pero el verdadero yo es inmortal. Bueno, con eso te puse el tema lo mejor que puedo. ¿Te parece que hablemos de la muerte desde la perspectiva occidental y después nos vamos introduciendo más en el resto de los temas, de las otras Encantado, culturas? encantado. ¿Qué es para nosotros hoy día la muerte de Ricardo, para nuestra cultura occidental? Em, ¿Crees tú? a ver, me voy a partir por agradecer a todos los que ya están participando, a ti por la oportunidad nuevamente de hablar de este tema que a mí me apasiona, aunque parezca raro, porque se nos enseña en la academia en la academia me refiero a quienes nos dedicamos a la salud profesionalmente, como ir a luchar contra la muerte. Eso es como bastante común de escuchar. Ustedes salvan vidas, pero más bien dicen, ustedes luchan contra la muerte. Cuando uno lo escucha por segunda, tercera vez, dice, ya, ¿y cómo se le gana? Claro. ¿Cómo vence uno a la muerte? En realidad, cuando yo escuchaba como interno a profesores, bueno, con cierto grado de soberbia, que decían, espérenme un poquito, voy a ir a salvar un par de vidas y vuelvo. ¿Ah? Eh, ya, ok, por que lo piense así, fantástico, pero la muerte desde lo occidental habitualmente se define como muy desde la ciencia médica, así, casi es un tema ético bastante interesante desde lo biomédico, porque se define muerte como un electroencefalograma plano por tantos minutos, un corazón también en el electrocardiograma plano, y sería todo. O sea, si no piensa, si no bombea sangre,
y todavía respira, hay quien se puede objetar y decir, pero es que no está muerto. Bueno, ahí viene toda la temática paralela, ¿no es cierto?, de los trasplantes, de la donación de órganos, que son temas bien interesantes que se desglosan de esto, por decirlo de un modo. Y, pero cuando empezamos a abrir la mente y consideramos que ya no somos solo un cuerpo, ¿no es cierto? Y todos aquellos que han buscado el alma, por ejemplo, en las disecciones de cuerpos, en anatomía, yo me acuerdo de la talla de un profesor que nos estaba enseñando anatomía. Bueno, y aquí, como verán, no van a encontrar nunca el alma, po. Y las risas eran habituales. Y Claro. algunos se acordaba de la película 21 gramos, qué sé yo, y otras como búsquedas incansables de dónde está el alma, como si lo fuéramos a encontrar de ese modo. Es que yo lo veo tan iluso como ir a buscar seres iguales a nosotros en otros planetas, por ejemplo. Gastar Claro. muchas lucas para eso. Bueno, eh, cuando abrimos la mente a que no solo somos un cuerpo, somos mucho más, ahí el concepto de muerte, más bien es interesante verlo, siento yo, desde lo biológico mucho más allá de lo humano. En biología se entiende que pasamos por procesos, todo lo que está vivo cambia. Hoy día se considera que lo que no cambia no está vivo, más allá de que se reproduzca, que se mueva, que respire, lo que cambia está vivo. Y ahí es interesante cómo desde lo cuántico todo cambia, así que todo está vivo, hasta una piedra, hasta el planeta, por supuesto. Y el cambio se da por etapas. Uno podría encontrar que hay una generación o nacimiento, para hacer el paralelo con el ser humano, luego un crecimiento, una maduración, y luego viene una transformación íntima, con que podríamos generalizar el proceso de muerte. Porque si aceptamos algo que ya no es de un esoterismo como en algún momento se creyó, que somos energía, esto lo dice cualquier físico, no se pierde la energía, nunca termina, nunca se acaba la energía. Y si somos energía, como todo lo es, no podemos terminarnos, sino que hay una transformación de esa energía. El agua cuando pasa a vapor sigue siendo agua. Y así, introduciendo a una reflexión desde otra perspectiva y no tan científica occidental, una gota de agua que se puede considerar nada frente a un océano completo, si se arroja al océano, ¿se muere o pasa a ser el océano? Es interesante esa reflexión, ¿no? Porque están hechos de lo mismo. Microscópicamente hablando, son lo mismo. Pero si la gota se considera individuo, se considera por sí misma, puede temerle a lanzarse a la inmensidad del océano, o tener tal conciencia de comprender de que se puede convertir en el océano. Nos abruma esa realidad. Así como una vez hablando de esto me recuerdo a don Alfredo Sfer, que hizo un comentario ahí en televisión y me decía, claro, nacer es pasar de frasco grande a frasco pequeño, duele, como el canal del parto, ¿no? Pero la Claro. muerte es pasar de frasco pequeño al grande, a la inmensidad. Abruma, asusta, porque no tenemos certezas, ¿no? Y paradójicamente la única certeza de la vida es que sí vamos a morir. Como tú lo planteabas, todo lo que está vivo debe aceptar que va a morir. Pero estamos viviendo hoy día una situación que por fin nos enfrenta a culturas occidentales que hemos rehuido tanto el concepto de muerte, como tú decías, se ha convertido en un tabú familiar,
Se le inventan como historietas a los niños, que la tienen mucho más clara que una al respecto de la muerte, no que el gatito se fue al cielo de los gatitos y cosas así, Claro. que nos confundimos y entonces nunca lo enfrentamos y como no sale a la mesa, se genera un miedo porque hay incertidumbre, no aceptamos la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a doler? Tantas inquietudes que vienen desde nuevamente la creencia de que somos solo un cuerpo. Escuchamos a diario, dejó de existir tal persona porque falleció. Y yo me imagino que deben sentir los familiares de esa persona que está descrita como dejó de existir. ¿Cómo que dejó de existir? Si la están sintiendo más que nunca. Sus familiares, sus amistades. Eh, Hablamos de la viudez como que fuera algo terrible, y entonces los funerales a este lado del mundo no pueden ser cantados, no pueden ser alegres, no pueden ser festividades, porque no, hay que estar triste, hay que ir de luto, hay que sufrir. Fíjate como tú decías, está muy asociado el concepto de la muerte, no solo al miedo, al dolor, al sufrimiento. Y eso siento yo que hoy día en el contexto en que estamos, nuevamente muestra cuánta dramatización de algo que no tenemos certeza generamos. ¿A qué me refiero con dramatización? Cuánto creamos alrededor de un concepto que no enfrentamos como corresponde. La, por fin siento yo que la humanidad se está enfrentando en términos generales a la realidad de la muerte. Y ahí me encanta recordar un estudio que, por cierto, no es el único, pero que se difundió mucho al respecto de un psiquiatra que fue a buscar miles de casos de personas que habían rozado la muerte. Creo que entrevistó a más de 2.000 personas por todas las partes del mundo, de distintos credos, por supuesto, sin importar su género, el nivel de estudios que tenía, el nivel de recursos económicos, de todo había, desde jóvenes muy escépticos hasta la más fiel creyente cristiana católica, por ejemplo, judeo, de todo. Y a todos le hacía la misma entrevista. Eran personas que habían sido declaradas fallecidas por diversos motivos, que iban desde el suicidio o intento de suicidio hasta una enfermedad grave, y por X motivo habían vuelto a la vida. Ahí alguien está haciendo mención a Anita Ahí Moorjani, estamos, Yanni, claro. hay, pucha, tantos autores, hay un argentino que es muy interesante de leer, no me recuerdo el nombre, pero la cosmovisión mapuche, por ejemplo, tiene un hermoso concepto de la muerte. Y decía entonces que este estudio demostró varias cosas impactantes, siento yo, impactantes. Una es que en cuanto a uno de los mayores miedos al respecto del concepto de la muerte es si va a doler, porque asociamos una agonía a la muerte. Las personas que habían agonizado dentro de este estudio, como les digo, 2.000 casos, que venían de una enfermedad grave y se acercaron a la muerte, describen que en ese momento, cuando se vieron fuera del cuerpo, porque eso era uno de los aspectos comunes, salieron de su cuerpo y se vieron y se percibieron así, ya no limitados por una corporalidad, por supuesto que dejaban de tener cualquier tipo de agonía y dolor, independientemente fuera el de un paro cardiorrespiratorio, el de una fractura grave, qué sé yo, o una enfermedad que generaba agonía, se acababa el dolor y entendían entonces una de las conclusiones es que el dolor está asociado al cuerpo. Cuando la persona se percibe fuera del cuerpo, no hay dolor. No hay dolor. Así que ya un tema menos por temer. ¿Me va a doler? No, al parecer no. Eso lo dicen 2.000 personas que se acercaron a la muerte. Eh,
Otro gran temor es qué va a pasar con los míos, por decirlo así, la familia, los voy a hacer sufrir y todo ese tipo de cosas. Las personas que de este estudio describían haber estado un buen rato fuera de su cuerpo en este proceso de muerte, y no todos describen el famoso túnel y la luz al final del camino, no, pero sí describían en común sentirse fuera del cuerpo, se sentían absolutamente acompañados, no todos sabían describir por qué, pero eran una entidad, o sea, describían todos algo parecido a sentirse acompañados por una entidad que algunos describían de una ternura muy femenina, pero que nunca vieron una estructura femenina, era como acogido por una madre, y que los acompañaba en todo momento y se sentían acompañados, jamás abandonados, y que tenían una cualidad, y esto lo describía un doctor en filosofía y doctor en psicología que había rozado la muerte. Decía, para mí fue el éxtasis máximo porque podía leer los pensamientos de las personas. Y para él era la confirmación de que en aquel plano, ya fuera de la corporalidad, no hay límite, no hay límite alguno, no hay hermetismo de pensamiento. Él era capaz de escuchar los pensamientos de la enfermera, reanimándolo, del médico. Bastaba con prestar atención y sentía y escuchaba los pensamientos. El éxtasis para el psicólogo, por supuesto. él, lo, Claro. él- él lo describía así. Lo que demuestra entonces que desde ese plano, o al rozar la muerte, no se, no se pierde nada, más bien se gana mucho. Cuando los que no morimos sentimos que se perdió algo con un fallecido, lo he conversado en muchas oportunidades, lo que nos duele de una pérdida en el duelo es aquello que hemos creído poseer de la persona. Y ese es un error de posesión, de querer en vez de amar. Yo quiero sentir su piel, quiero sentir su olor, quiero sentir sus consejos, quiero. Y entonces le pongo como mi etiqueta, como si fuera mío. Y por eso me duele si lo pierdo. Pero si ya lo he soltado, lo he aceptado, lo he amado, no pierdo nada. Porque sus recuerdos, sus consejos, su aroma lo puedo percibir cada vez que me disponga a hacerlo. Y eso ocurre desde la descripción de estas personas que han rozado la muerte, porque desde ese plano es factible entrar, es factible manifestarse. ¿Y cuántas personas que están escuchando esto habrán tenido mensajes claros de personas fallecidas a través de los sueños, por ejemplo, en instancias meditativas o en otras? Esa es una de las conclusiones más interesantes. Otra es que aquellos que han rozado la muerte, aparte de no tener dolor, de no sentir dolor y tener esta capacidad de percibirlo todo, volvían, independientemente hayan sido los más escépticos, ateos, qué sé yo, agnósticos, con una certeza de que existe una energía, algunos describen entidad superior, que lo colma todo, que lo culmina todo. Algunos volvían muy creyentes hacia un Dios religioso, hacia un amor, porque percibían esa incondicionalidad y lo acercaban más al concepto de amor universal. Otros, por cierto, todavía no le ponían nombre, pero tenían esa certeza. Interesante, desde ahí cómo la espiritualidad se hace presente en el proceso de muerte. Y siento que algo dramáticamente relevante es que sin importar lo que esa persona en vida estuviera buscando, fuera fama, dinero, éxito, como habitualmente se busca en Occidente, al rozar la muerte, al vivenciar al menos la introducción de ese proceso de la muerte,
volvían con prioridades absolutamente distintas, absolutamente distintas. Todas se reseteaban y la primera era amar. Todos, 2000 personas diciendo lo mismo. Sí, ahora mi prioridad es amar. Y el psiquiatra les preguntaba, Raymond Moody, para quien lo quiera buscar. Raymond Moody, con Y. ¿Qué es lo que es amar? ¿Por qué dice amar primeramente? Porque sí, hay que generar relaciones de amor, de aceptación plena para crecer, porque a eso vinimos. Todos vienen o sea, devuelven de esa experiencia con aquella certeza de que a lo que vinimos es a generar relaciones de amor. Eso me parece a mí maravilloso, porque recalca lo que está escrito en muchos textos sagrados, ¿no es cierto? Que hemos venido a amar. Ese es el gran ramo a aprender en este curso, o más bien escuela llamada experiencia terrenal. ¿Y cómo? Ricardo, Sí, perdón. permíteme que te haga un contrapunto de lo que estamos conversando, de lo que estás planteando. Me recuerdo haber leído en muchos libros de medicina que, bueno, un poco el tema de la biología siempre me ha interesado a propósito del tema del cáncer. Pero bueno, el asunto es que se hablaba de la hormona esta del DMT, Ah, porque los neurólogos, los neurocirujanos y todos estos que buscan de repente dicen, ya, pero ¿cuál es esa cosa que la gente sueña cuando muere? ¿Ah? Que lo cura en su rato que estuvo muerto. Gente que ha estado muerta hasta por más de 15 minutos inclusive. Bueno, es que es una hormona que secreta la mente, el cerebro, mientras está en ese proceso de expirar. Entonces empiezan a soñar y ven cosas, qué sé yo, que es el mismo DMT que está al nacer y el mismo DMT que aparece en algunas plantas tradicionales indígenas o ancestrales que se ocupan mucho, como la ayahuasca y otras cosas, que exacto. también la historia de quienes la han experimentado te acerca también a esa sensación profunda de amor, como liberándote de todo tu ego, de todas tus aprensiones, de toda tu cultura occidental, y bueno, hay un montón de cosas y cadenas que arrastramos con la sociedad que nos educa, pero en ese momento como que te encuentras con eso que dices tú, que es el amor profundo, el amor incondicional. Pero está, en el caso de este contrapunto que te quiero plantear, el concepto del famoso DMT. Eh, ¿Cómo podríamos argumentar que no es solamente un tema de DMT? Es más, el DMT es parte quizás de esa energía, de ese valor que incluye el amor. Bueno, qué interesante lo que planteas, porque ese famoso DMT, que desde la ciencia convencional se estudia básicamente en esas instancias, no es lo más habitual ir a estudiar hormonalmente, ¿no es cierto?, a las personas que están siendo reanimadas, por ejemplo. Quien Claro. lo haya hecho, sí, descubre DMT alto, DMT en los niños que vienen naciendo. El DMT, claro, famosamente se encuentra en plantas sagradas para pueblos originarios andinos como la ayahuasca y otras, eh, pero también es interesante porque el DMT lo secreta la pineal, la glándula pineal. Y la glándula pineal, que cada vez se estudia más desde una mentalidad abierta, porque desde la ciencia médica convencional con suerte genera la melatonina y sería Melatonina. todo así como, ya. La pineal es la glándula, es decir, lo que lleva lo que transporta, me gusta describirlo así, una energía más bien intangible, estoy hablando en términos amplios de cualquier glándula, a algo físico, algo concreto como una hormona. La glándula pineal está absolutamente conectada con nuestra corona que nos sincroniza con el cosmos. Sincronizarnos en el día y la noche es sincronizarnos con el universo. Es la dualidad hecha hormona. Si vivimos en un plano dual, necesitamos que haya un switch que diga on-off, luz-noche, vida-muerte. Y todas las polaridades que podemos encontrar en este plano que se llama dual, 3D, algunos que describen. Entonces la glándula pineal, tan relevante, un pedacito parecido a un pino, por eso se llama pineal
enano de medio centímetro en el centro del cerebro, es el que comanda todo. De ahí le da instrucción al hipotálamo, a la hipófisis, a la tiroides, al timo, al páncreas y así sucesivamente, a todos los que no es casualidad coincidan con puntos energéticos, metabólicos energéticos como los chakras principales del eje central, que no son los únicos chakras, por cierto. La pineal manda, pero es tan bella e inocente que solo nos coordina con el cosmos. Si es A o es B, si es yin o es yang, si es simpático o parasimpático, y así todo lo dual. Y aludiendo a eso, ese famoso DMT que nos lleva a la psicodelia de salir del cuerpo, bueno, claro, pues si cuando tenemos la capacidad, por ejemplo, o nos permitimos desdoblarnos en la ensoñación, o vivenciar mucho a través del peuma que llaman los mapuches, ¿no es cierto?, del sueño, de esa vida con otras limitaciones, o más bien sin limitaciones, las limitaciones que tenemos al abrir los ojos, estamos desde hormonalmente una alta secreción de DMT. ¿Cómo se puede buscar? A través de, no es una cosa recreativa nada más, sino que muy sagrada para pueblos originarios, los sabios que lo usaban las plantas sagradas. Pero quiero hacer alusión a la posibilidad que nos da esta dualidad expresada en hormonas, en la melatonina y en otras que secreta la pineal como el DMT, es que para valorar el día requerimos enfrentar la noche. Para valorar la libertad requerimos que nos pongan límites. De otro modo no nos enteramos que somos libres, ¿no? Si no hay límite, ¿cómo sabemos si somos libres? Y entonces, para valorar la vida, es fundamental enfrentar la muerte. No puede haber valoración de la vida si se rehúye la muerte. Cuando rehuimos algo en la vida o el universo, llámele como usted quiera, concibe de que no queremos aprender esa materia y nos va a poner de frente eso. O sea, esta es una oportunidad maravillosa, y digo el contexto pandémico y todo, para por fin mirar la muerte de frente, como corresponde, sin tabúes, sin miedo. Porque así vamos a poder resolver ese conflicto y valorar por fin la vida, que no es lo contrario a la muerte. La muerte es parte de la vida, la muerte está presente como concepto real de transformación íntima todos los días y tenemos la posibilidad de practicar morir, aunque a alguien le parezca tan raro eso, cada noche, dejarnos morir y disponernos a nacer nuevamente al otro día. ¿Por qué será que tenemos una estructura de 24 horas? Algún astrónomo me dirá simplemente por la rotación de la Tierra y sería todo. ¿Será casualidad que la mayoría de nuestras células dura 24 horas de vida? ¿Será entonces que nos podemos efectivamente renovar todos los días? Sí, tenemos la posibilidad de morir todas las noches y amar nacer en el amanecer, nacer nuevamente al otro día. Pero no lo practicamos. ¿Por qué? No nos enseñaron o porque no nos hemos dispuesto a enfrentar la muerte, a mirarla de frente, a aprender de ella. Porque la muerte está en el invierno que muere para que pase, qué sé yo, la primavera. La muerte está en dejar de estar en un lugar para estar en otro. La muerte ocurre a nivel cerebral cuando nos preocupamos y el cerebro entiende entonces que hay que estar en el futuro y dejamos sin recursos a órganos que estaban felices en el presente. ¿Cuánto entonces vivimos de muerte en el día a día? A cada rato, pero como no lo hemos concebido así, creemos que la muerte es ese último instante de la vida y como que dejáramos de existir. ¡Qué error más grande! Este tipo de estudios que mencionaba, alguien le intentó difundir el nombre,
de un documental, se llama Vida después de la vida, Life After Life. Pero así hay muchísimos, Anita Murjani y otros autores lo hablan expresamente. El, el morir no puede ser materia tabú de la vida. Los mapuches, a propósito de mis amigos del pueblo originario y otros, no tienen en el lenguaje mapudungún el concepto de muerte. No existe. No existe. Porque es parte de la vida. Así de claro lo tienen. No es que lo rehuyan, lo tienen tan aceptado que no existe como concepto aparte. Ese sí que es lujo de pensamiento. Cosmovisión mapuche. ¿Cuánto tenemos que aprender de los pueblos originarios? Los que nos creemos avanzados. Sí. Bueno, siempre ha pasado eso, ¿verdad? Que postergamos a quienes tienen el conocimiento ancestral por el conocimiento práctico, Moderno. moderno, que sea intelectual y todas esas cosas. Pero mira, a propósito de lo que tú hablabas de los estudios, la investigación, los libros, estas películas, yo recuerdo haber conocido el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross, Kubler-Ross, sí. psiquiatra suiza, que es guía de muchos paliativistas. Paliativista es un médico bueno, que normalmente se encarga del paciente que entra en un proceso más bien terminal. Hoy día tiene otra concepción el paliativista en este concepto de la medicina, pero hablemos del paliativista tradicional, que incluye la enfermería, por ejemplo, que cuida al paciente hasta el momento de su fallecimiento. Y ella estableció en sus estudios esto de la vida después de la vida, en vista de la experiencia que tenía con cada uno de los pacientes que ella cuidaba hasta que morían. Claro. Le atrajo tanto estudió tanto sobre este tema que incluso dice las leyendas urbanas que ella hasta se indujo a la muerte para realmente saber si todo lo que le contaban sus pacientes era cierto. Permanente se había muerto su hermana, bueno, también coincidía con el estudio que tú comentabas, esto de sentirse en un ambiente pleno, ya no ser materia, sino que ser energía, estar conectado con alguien que lo cuida, o sea, son demasiadas veces las que se repite la misma historia. Sí. Entonces, la perspectiva que te quiero plantear, el buen morir, el acercarse a la muerte, el momento que te dicen, ok, ya llegó, y tú tienes distintos estados. Me refiero a estados de vida. Puedes ser una persona mayor o puedes ser un niño. Y llega ese proceso del buen morir. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo lo podríamos plantear? ¿Qué es lo que rodea al entorno esto del buen morir? Sí, gracias por eso. Siento que de todos modos hay que tocar esto que dices, donde la persona en esa experiencia, ese proceso, llamémoslo así, de transformación íntima, ya trasciende los límites corpóreos. Quiere decir que toma conciencia de inmediato de que no hemos sido solo esto es lo que perece o más bien se recicla en la tierra, pero nunca dejamos de ser conciencia. La persona sabe, tiene conciencia de que es energía en ese momento. La conciencia siempre hemos sido y seguimos siéndola y seguiremos siéndola. Ahí viene el buen concepto o adecuada interpretación de la reencarnación, por ejemplo. El buen morir, siento que más allá del acompañamiento al buen morir, que es una experiencia de muchísimo aprendizaje, acercarse así al proceso de muerte, acompañando desde la compasión, que no es lo mismo desde la empatía, compasión, no solo en los cuidados de un, por llamarlo así, moribundo, de una persona que está acercándose a la muerte, sino que escuchando, aprendiendo de esa persona. Porque esa persona, cuando se sabe atendido, probablemente deja de quejarse. Y esto lo he vivenciado yo. Con mi maestra tuve acceso a un conocimiento hermoso que ella le llamaba Aditi, en relación a una entidad energética asociada al buen morir. Hermoso proceso de acompañamiento activo
no así simplemente pasivo o de enfermero, de ir a la enfermedad, sino que de la persona, de estar acompañando en todo momento desde la compasión, se aprende mucho. Y así entiendo la historia de Kubler-Ross. Eh, pero el buen morir es una consecuencia de el buen vivir, pues. Cuando uno le preocupa cómo me voy a morir, y hay tanta gente en Occidente que dice, ay, es que a mí me gustaría morir de tal modo, así casi que bien vestida, con la mejor sonrisa, sin ser cacho para nadie, y en el sueño. Hay tanta gente que dice algo así como, quiero irme en el sueño. ¿Por qué habrá la contraparte donde hay monjes, no sé, tan a tal nivel de conocimiento y de conciencia, diría yo, que deciden vivir ese proceso más lúcidos que nunca, meditando y sintiendo cada segundo de ese proceso, en vez de que irse en el sueño? Em, todo es aprendizaje, toda experiencia es eh, eh, potencialmente un maestro. ¿Depende de qué? De la disposición de alumno, de discípulo, que se tenga de ese fenómeno, de ese proceso. Y siento que el enfrentamiento de la muerte que nos hace falta a nuestra cultura occidental o occidentales es justamente eh, disponerse de discípulos de la muerte, a aprender de ella. Porque si le sacamos toda esa connotación de la pelada del campo, esta figura con la hoz, todo oscuro y todo malo asociado a eso, es simplemente porque todavía es un terreno oscuro para la mayoría. Oscuro no porque sea malo, simplemente por desconocimiento. Como es desconocido, aparece oscuro y falto de luz. ¿Y qué le falta a la oscuridad? Que alguien lo ilumine nomás, po. Que le pongan una ampolletita cerca para hacer relucir su tesoro de aprendizaje, como todo en la vida. Nuestra vereda oscura de todo, los trigos sucios que todos tenemos, hay que ponerle una ampolletita, ir a iluminarlo con una ampolleta, o sea, con una linterna, para aprender su tesoro. Porque todo, o dicho de otro modo, nada se va de nuestra vida sin darnos su propósito, sin entregarnos su aprendizaje implícito, o más bien su enseñanza implícita. Nada. Ni un trabajo, ni una cosa física, ni un hijo, ni nadie se va sin entregar su propósito o sin lograr su propósito con respecto a esa relación, una enseñanza. Pero si uno está en disposición, sábelo todo, no aprende. Si uno en cambio está en disposición de alumno constante de la vida o discípulo, sí aprende. Y se llena ese vacío que se puede sentir lo contrario cuando sentimos la pérdida. Entonces, qué importante es la disposición, y eso es libre albedrío, nuestra virtud divina. Uno decide si creer que sabe y dejar de aprender, o todos los días vaciar su vaso. No tengo idea. Y como no tengo idea, me dispongo a aprender. De todo, de todo, de todo. Las experiencias de muerte, como digo, están ahí siempre. Podemos experimentar la muerte no solo de forma evidente en una mascota, en un familiar, en un abuelo, o como pudiera ser más difícil para la mayoría, de una persona menor, un hijo, un sobrino, qué sé yo, un hermano. Claro, parece como lo que menos teníamos presupuestado, pues lo que nos está enseñando la situación actual es que no podemos dar nada por sentado, nada por hecho. Hay incertidumbre absoluta, como siempre la ha habido en realidad. Pretender planificar algo o controlar algo es de una soberbia impresionante, como si fuéramos capaces de hacerlo. Es una gran ilusión que hay que develar, correr el velo de ese maya, de esa ilusión, porque no podemos pretender seguir como humanidad creyendo que podemos controlar o planificar algo.
Nada, nada, nada. Si bien todo es cíclico como una de las leyes de la naturaleza, no podemos prever nada, mucho menos dar por hecho que va a haber un mañana. Lord Buda decía, el error del hombre o del ser humano es creer que tiene tiempo y chutear las cosas relevantes para mañana. ¿Quién me da certeza hoy día de que voy a estar mañana? O que voy a tener las mismas oportunidades que hoy. Entonces, lo que se sabe que hay que hacerlo hoy. Hoy. Un te amo, un perdón, un gracias. Las acciones realmente relevantes en la vida se hacen hoy, no se postergan. ¿Cuánto está de moda hoy día la procrastinación? Ay, es que sé que lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer mañana. Y es tan fácil encontrar buenas razones, buenos motivos o derechamente justificaciones, o como decimos en Chile, sacarnos los pillos para no hacer hoy lo que sabemos que debemos hacer. Ir a enfrentarnos, ir a enfrentar nuestros miedos, porque uno de los miedos más inherentes del ser humano es la muerte, porque no la miramos. Hay conceptos que han ido apareciendo aquí en la conversación de los posts que mandan nuestros queridos asistentes y que también te lo quería plantear en el momento de la conversación relacionado con la muerte obviamente vinculada a la existencia, en donde la existencia sigue siendo como una duda, decir, bueno, ¿cuál es mi existencia? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi sentido? ¿Qué debo experimentar? ¿Qué no? ¿De qué me guío? ¿Quién me apoya? ¿Cómo lo hago? Tengo miedo. Y entre medio está la muerte. Otro problema más, porque si no entiendo mi vida o lo que vengo a hacer aquí, menos voy a entender cuando tenga que enfrentar la muerte. Y me lleno de ansiedad y de miedo, qué sé yo. Y entre todas esas cosas está el famoso apego, porque nadie quisiera perder a un ser querido, hoy, ni mañana, ni nunca, porque hay una sensación de ese amor, del cómo yo me siento bien cuando estoy con esa persona o con ese ser. Un hijo, una pareja, un compañero. Entonces, perderlo es como perder mi sensación personal de sentirme bien, desde, entre comillas, un egoísmo, pero que nos cuesta mucho soltar. Entonces, en centrarnos en la parte del concepto del apego, quisiera un poco que lo desarrollaras porque hay mamás aquí que están expresando la pérdida de sus hijos, qué sé yo, y alguien por ahí comentaba que por favor no quisiera perder a nadie querido porque preferiría yo morir primero antes de que alguien se muriera, antes que algún ser querido antes que yo. Entonces, ahí está el factor del apego, ahí está el factor de no poder conectarnos con nuestro real entendimiento de lo que es la vida y nuestro sentido de vida y nuestra experiencia y lo que venimos a hacer y cuál es nuestra misión. Mira, voy a recoger ese comentario que haces, muy habitual, por cierto. Me toca o tengo la posibilidad de escucharlo con cierta frecuencia. Prefiero que me pase a mí que le pase a uno de los míos, así como del hijo o hija, o seres queridos, como tú bien planteas. Si la vida es para aprender, y podríamos decir, la vida tiene riesgo de muerte, porque todos somos terminales en ese aspecto, en el concepto médico de terminal, ¿no es cierto? Todos sabemos que vamos a morir, pero lo rehuimos. El apego nace de la no aceptación de aquello. Me apego, me aferro a lo que sea, al delantalcito blanco, a las cosas materiales, a personas que me permiten reconocerme, por eso me gusta estar con una persona y la quiero, y decimos coloquialmente seres queridos. Bueno, resulta que ahora, en esta oportunidad que tenemos dramática para la humanidad de crecer en conciencia, tenemos que dejar de querer. Tenemos que dejar de quererlos a todos. Tenemos que empezar a amar. Que justamente para amar hay que dejar de querer. Porque amar es sin condición. Si tiene una característica del amor de verdad, el amor universal es incondicional. Tú decías madres, por cierto, yo soy padre. Cuando quisimos, nos dispusimos en ser padres, no esperábamos al gordito de ojos azules solamente. No esperábamos al, no sé, al niño inteligente. Estábamos dispuestos a ser padres de quien nos eligiera.
sin condición. Porque el amor es así debe ser, ese es amor. Todo lo que sí tenga condición deja de ser amor. Y se convierte en querer y genera apego. El apego no es solo el vínculo inicial de la madre con el hijo, con la lactancia y eso que se genera en los primeros minutos de vida. No, es muchísimo más, muchísimo más. Uno puede apegarse a esta cosa, al teléfono. ¿Cuánta gente sufre porque se le perdió el teléfono y perdió sus fotos o sus contactos? Yo he visto gente sí, mal porque perdió el teléfono. Siento que el mejor ejercicio, o uno de los mejores ejercicios que podemos realizar en la vida, es desprenderse. ¿Por qué será que en Oriente, cultura, no quiero mostrarme como fanático del Tíbet o de China, para nada, pero ahí hay una referencia, tienen muchísimos años más de historia que en los pueblos a este lado del mundo. Los monjes están, o sea, parte de su proceso de avance espiritual tiene que ver con despojarse de todo. Por eso andan con aquellos, con esas vestimentas que no son casualidad los colores y más que mendigar, piden su ración de comida, porque son personas también requieren comer lo justo y necesario. Y desconozco los nombres, ¿no? Pero las ¿cómo se dice? Las jerarquías superiores de seres espirituales cada vez están más despojados de sus pertenencias. O sea, ya no se apegan a nada físico, no se apegan a ningún tipo de relación, humana me refiero. Cuando hablábamos de las prioridades con que volvían las personas que rozaron la muerte, dicen generar relaciones desde el amor, no desde el querer, desde el amor. Y eso es partir diciéndole con quién me relaciono, te acepto como eres y te suelto, te libero, no espero nada de ti y te permito ser quien eres. Si eso lo lográsemos en pareja, por ejemplo, ¿cuánto cambiaría? ¿Cuánto cambiaría todo? Porque hoy día la mayoría de las relaciones está en base a alguna dependencia, algún apego. Dependo emocionalmente, dependo financieramente, dependo. Cuando debiéramos no depender en ningún aspecto y más bien elegirnos diariamente como pareja. Y a los hijos, ¿qué le podemos decir? Todos los días, gracias por elegirme. Mi hija hoy día de 4 añitos me mira, me queda mirando así como, ya me dijiste eso, papá. Yo soy majadero, gracias, hija, porque no le hablo a la cabeza de mi hija, le hablo al alma. Le digo, gracias por elegirme, gracias por permitirme ser tu padre. Porque vaya que me ha enseñado muchísimo, muchísimo, todos los días, en disposición de alumno de mi hija, aunque tenga que poner cara de que soy yo el que le está enseñando. Ricardo, bueno, ciertamente que eso que dices tú, que lo hiciste excelente cuando planteaste lo de querer y amar. Claro, hay un mundo entero de diferencia entre una cosa y la otra, amar incondicionalmente. Qué importante eso que planteaste. Aquí también comentan, y te lo voy a preguntar, lo tenía también en mi lista de consultas, respecto también de las personas que acuden al suicidio como herramienta de escape probablemente o de solución, no te sabría explicar qué pensarán en ese momento, pero ha ocurrido, ha ocurrido. Hace poco también experimentamos dentro del círculo de amigos la muerte del suicidio de un joven. Se ve mucho en las cifras mundiales de salud mental, mucho aumento en el tema de los suicidios, además. Y sobre todo en un grupo de jóvenes, gente que está recién probablemente formando, madurando recién su estadía en este planeta y deciden partir físicamente a lo menos. ¿Qué sensación te da esto de tener que
comentar respecto a la decisión de suicidarse? Yo valoro mucho el comentario porque también es otra cosa, otra realidad que eludimos. No se habla mucho de las cifras de suicidios, ¿no? Eh, Hoy día, por cierto, son más altas que el famoso bichito. Claro, Y probablemente van a seguir subiendo. Si ya estaba mala la salud mental, imagínate ahora. claro. En otros idiomas se utiliza por ejemplo en inglés, cometer suicidio. Cometer. Y hago alusión a la impecabilidad del lenguaje porque cometer significa o implica transgreder un límite, hacer un acto que requiere voluntad, requiere energía, requiere esfuerzo. Cometer suicidio. Eh, Me gustaría dar una explicación desde lo biológico, porque como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. La célula puede morir de dos formas. Así se enseña en biología. Una ordenadita, que es cumplir con el ciclo celular, que se llama apoptosis. Se describe como muerte celular programada. Suena casi una cosa computacional, pero en realidad es hasta bello el proceso, porque es ordenado, es sin escándalo, es una muerte que no afecta al tejido circundante. La célula decide rendirse a su ciclo de vida y morir, ordenadita, sin hacer ruido, como corresponde. Muy distinto a la necrosis. La necrosis es otra forma que tiene la célula de morir. Todo lo contrario, con un escándalo, con un proceso inflamatorio alrededor que afecta el organismo, puede afectarlo a todo el organismo, como ocurre, por ejemplo, en el cáncer. En el proceso de cáncer, que tiene mucha de inflamación crónica y sistémica, tú sabes. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué tiene que ver esto con el suicidio? Con cometer suicidio. Yo siento que el suicidio de verdad mi planteamiento es el triunfo del ego, el triunfo del aspecto que también somos y que en esta dualidad nos permitiría, si lo reconociéramos y miráramos de frente al ego, podríamos reconocer al real ser. Cuando rehuimos el ego, nos convertimos en el ego. Y el ego no es el egocentrismo de peinarnos para un lado o para el otro. El ego es mucho más que eso. Es aquella esfera de nuestra existencia que nos boicotea diariamente, que no cree en nosotros, que no quiere perder el timón de nuestro barco, porque al único que se lo puede quitar realmente es el alma, la parte sabia, o el real ser. Y este triunfo del ego significa que se convenció de que el mundo va a estar mejor sin él, por decir un él. Quiere decir que asume, como bien dices tú, quizás como escape y beneficio mayor, no estar. Y eso no suena a miedo extremo, es renunciar, que no tiene nada que ver con rendirse. Renunciar, salir corriendo. Por eso es un acto de cobardía. Y la cobardía, miedo, solo emana del ego. El ego triunfa cuando esa célula se necrosa, cuando ese ser comete suicidio. Porque lo convenció. Lo convenció de que era poco útil, de que no había un propósito trascendente de vida, de que la deuda era más grande, que el dolor era más grande, que era imposible reinventarse, que no valía la pena. Es duro, sé que es duro lo que estoy diciendo, pero ¿cuántos nos hemos acercado a ese, a ese pensamiento? Todo lo contrario es Sí, tener propósito de vida claro, eh, elevar conciencia, sabernos únicos, pero participantes de un propósito colectivo y que somos fundamentales
como pieza fundamental de ese colectivo, de ese gran todo perfecto. En algunos conceptos de los psicólogos modernos, psiquiatras modernos como Jung o Freud o algunos de la medicina, de la psicología transpersonal que hoy está muy de moda y que por lo demás expresa desde el área del accidentalismo esta mezcla entre el ser y el saber, que lo hace muy bien. Se plantea esto justamente de la muerte, pero pensando en que es como un continuo, o sea, es una existencia que tiene simplemente ires y venires. Y desde esa perspectiva se habla de que vivimos muchas veces. O sea, si somos energía, si tenemos un continuo, si somos como dice Alan Kardec y el espiritismo, tenemos vidas anteriores inclusive y nos podemos conectar con esos espíritus, podemos hablar incluso con ellos, nos llegan en los sueños, nos llegan a través de gente que canaliza. El espiritismo nace un poco de eso desde un tipo que era científico y empieza a experimentar con esto de las mesas giratorias en Francia y se conecta con los espíritus, le hablan y escribió unos libros increíbles donde hacen miles de preguntas y el espíritu le contesta, un espíritu sabio por supuesto, y escribe un libro que se tradució en no sé cuántos idiomas, Alan Kardec. Y en ese El sentido, libro de los espíritus se llama, el para libro que... de los espíritus, exactamente, maravilloso, maravilloso. O sea, para quien ha estado cerca de la muerte por alguna razón, hay que leerlo. Y en ese continuo de la existencia, en donde vamos en ciclo, ¿qué hay del tema de reencarnar? ¿Qué hay del tema de cuántas veces lo hacemos? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, las edades del alma? Tú hablabas de tu hija, así como también me ha tocado a mí con mi hija chica cuando tenía 5 añitos, también experimentamos a una niña índigo, y lo sigue haciendo, digamos. Entonces ellos recordaban su vida anterior, Claro, quién era su padre, quién era su madre, dónde vivía, etcétera. Y sí. aparecían estudios de otros científicos que decían, a ver, no, a ver qué está pasando con los niños que están recordando, serán sueños de ellos. Y hoy día ya científicamente dicen, oye, si ya no discutan más. Si hay vida antes de nacer, ya está Sí. comprobado, o sea, ya no discutan más, ya científicamente lo comprobamos, hay demasiada estadística, hay demasiada casuística, los niños nos han demostrado que le hemos preguntado de dónde viene, fuimos a investigar, efectivamente ese lugar existe, estuvieron en tal parte con tales personas, esas personas existieron, o sea, no hay nada que decir, o sea, hay Mira, vida antes de la vida, y por lo tanto, después de la vida. yo te voy a responder desde mi experiencia, y esto es algo que no me parece haber comentado así públicamente. Yo desde el escepticismo máximo, de verdad máximo, ¿eh? Porque nada, ni siquiera religioso, en una época de mi vida donde tuve la oportunidad de vivir afuera, en España, y era gracias a una beca, así que estaba chanchito ahí, pudiendo viajar, en plena época de carrete, así que estaba buscando juerga por todos lados. Parte de mi plan era viajar por Europa y mis amigos con quienes vivía, que eran otros becarios, me convencieron de ir a Londres. Y dije, Londres, me lo imaginaba todo gris, así como fome, en mi ánimo de juerga y de fiesta no cabía Londres, pero ya me insistieron, ¿cómo no ir a una capital grande? Ya vamos, fuimos. En ese tiempo era muy barato viajar, era como andar en metro casi, en subirse a un avión. Y llegué a Londres. Llegamos a Londres con mis amigos y algo me pasó. Algo me pasó que nunca había sentido. Les dije a mis amigos, ¿saben qué? Les va a sonar raro, pero quiero que me dejen solo. Y me quedaron mirando, pero Caco me dice, tú te pierdes en todos lados, estás súper desorientado, siempre necesitas que andemos contigo. Le dije, pero pucha, porfa, nos juntamos acá en esta cuestión que parece que es conocida. Big Bang. Dije, juntémonos a tal hora, déjenme solo un ratito. Ya, bueno, los convencí. Sentí que tenía que andar solo por ahí. A la orilla del río ahí, Támesis, me pasó algo que de verdad hoy día reconozco, me sentí muy familiar en ese entorno. Tanto que me empecé como a pasar películas. ¿Qué me pasa acá? ¿Cómo me voy a sentir orientado? Jamás había estado, según yo, ahí.
me pasó lo siguiente, Francisco. Caminé por unas cuadras que era del casco histórico, la parte más antigua de Londres, ya estremecido porque veía una esquina y de verdad, yo sabía que doblando la esquina iba a haber tal y tal tienda, calle. Yo sabía. Y llegué así, pero temeroso, miro para allá, y era exactamente lo que sabía que iba a encontrar. El famoso déjà vu, déjà vu, a lo mismo como se pronuncie, lo vivencié. Ya no sabía dónde meterme, no sabía si llorar, si reír, pero me pasó. Y me pasó varias veces. Caminé por ahí y tuve que quedarme mirando el río un buen rato, en algo parecido a una meditación en esa época de carrete, porque en realidad ya no lo podía negar. Me sentía tan familiar ahí y sabía que había tal tienda, tal empedrado en esa calle, que lo había experimentado. ¿Cuándo? No lo sé. Desconocía el concepto de siquiera de vidas pasadas así. Bueno, pasaron años cuando pedí ayuda al respecto de un síntoma y en una técnica muy hermosa, ayudado por mi maestra, por Yatiri, me, me permite estar despierto en conciencia y ser guiado a experiencias previas el útero, que yo creía hasta ese entonces era lo primero. Bueno, en una de esas experiencias, sin buscarlo, me vi en pleno Londres, en otro cuerpo, en un niño que tenía nombre, en una época que por cierto no era esta, de hecho era en época de guerra, caminando por esa misma cuadra que antes me había sorprendido. Me había sorprendido de sentirla tan familiar. Así también descubrí otras vivencias, pero hoy comprendo, gracias a la ciencia cuántica, de que eso llamado tiempo nunca ha sido lineal. Pues. Cuando creemos que antes, después, ¿qué es eso? Si lo pensamos bien en algo práctico, de aquí para abajo, nuestro cuerpo no sabe de pasado, de futuro, solo sabe de presente, solo acepta como presente lo que pasa por acá. Por eso es tan necesario lo que dice Cartol, ¿no es cierto? Monje vietnamita del mindfulness, ¿no es cierto? Estar presente. Porque esto solo entiende presente. Si usted se va mentalmente al futuro, esto lo asume como que está ocurriendo ahora. Entonces se apremia, la ansiedad la vive hoy. La nostalgia, la melancolía la vive hoy. Sufrimiento, paz, en el presente. Y mi experiencia con las vidas pasadas, entonces, en realidad no es una vida pasada, es otra experiencia que ha tenido, experiencia terrenal que ha tenido el alma que somos. Y el alma está dirigida por el espíritu que somos. Los maestros de mi maestra, los Ritchie Kun Lee, decían, somos un espíritu guiando al alma en su experiencia física y terrenal con un propósito trascendente. Venimos a aprender de la vida del único modo que se puede aprender, viviéndola. Así como se aprende a amar amando, se aprende a vivir viviendo. A la carrera. Se aprende con la experiencia. ¿Y qué es la parte que aprende? No es esta, es el alma. El alma evoluciona. El alma se envejece o es más joven, más naive en cuanto a experiencias vividas. Y eso no es lo mismo que número de vidas, sino aprendizaje logrado en cada vida. ¿Cuánto nos hemos rendido en cada vida? Y eso lo enseñó Lord Buddha, con el Vesak que hace poquito se conmemora la oportunidad de morir, vivir o morir y renacer varias veces, como la historia de Siddhartha, ¿no es cierto?, para justamente facilitar la evolución del alma e iluminarse, como significa Buda. ¿Y qué es iluminarse para mí? Simplemente desaprenderlo todo, sacar todas nuestras corazas de creencias y recordar lo que somos, el espíritu, la fuente creadora. Pero claro, fácil decirlo. ¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace? Exactamente. Bueno, yo creo que el cómo se hace lo vamos a tener que dejar para otro capítulo, porque, porque esa es otra hora por lo menos de conversación del cómo Pero, se hace. pero créeme que no soy el que lo sabe, ¿no? ¿No? Pero por Podríamos, lo menos tratar de buscar algunos guías quizás o conversar sobre quiénes están sí, ya en la práctica, cómo lo han encontrado, cómo, bueno, ser el discípulo, digamos. Cuando el discípulo está listo, parece el maestro, ¿no? cuando está bien listo, lo suelta el maestro. Claro, justamente. Bueno, yo creo que, que podríamos los últimos 2 minutos hablar un poquito respecto a la pérdida. Yo sé que muchas de las personas que están conectadas hoy, una de las cosas que han tenido que experienciar en esta vida ha sido perder a un ser querido. Volvemos al querer, volvemos al perder, y enfrentar la muerte cara a cara y tener también un tremendo dolor a propósito de eso. Eh, para cerrar esta conversación, plantearte este tema que probablemente a muchos de los que están aquí o a muchos les va a ayudar. ¿Cómo enfrentamos la pérdida, Ricardo? Del único modo que se puede enfrentar algo, viviéndola, viviéndola, dejar de rehuirla. Los psicólogos plantean que no hay nada más sano que un duelo bien vivido. Y estoy bastante de acuerdo. El duelo, como se describe, tiene etapas que no son tan así marcadas como teóricamente se describen. No es que haya negación, luego negociación y todo eso. Pero el duelo tiene otras etapas factibles de lograr. Un crecimiento, una aceptación y por ende una evolución. Después de un duelo, después de enfrentar un dolor, dejar de rehuirlo, o sea, vivirlo a cabalidad, eh, somos distintos, somos más grandes. Y entonces, aprovechar esas experiencias de vida que tendemos a cualificar como negativas, llamémoslo así en términos amplios la crisis. Crisis puede ser la pérdida de un ser querido, como hablábamos, crisis pandémica, crisis financiera, crisis de lo que sea. Es una oportunidad de cambio. ¿Y para qué cambiamos? Para crecer, para ser más evolucionados o hacer evolucionar a nuestra alma. Si eso vinimos, a la vida vinimos a aprender, a hacer crecer nuestra alma. El que busca comodidad, el que busca estabilidad, zona de confort, está perdiendo libertad de crecer, está perdiendo la oportunidad que nos da la vida, que nos brinda la vida, que es eh, evolucionar el alma. Por ende, ¿cómo se vive o cómo se enfrenta una pérdida? Pues atreviéndose a sentir la cabalidad. ¿Por qué no llorar? ¿Por qué no eh, sentir ese dolor profundo? Pero siempre desde la introspección compasiva. Yo siento que ahí nos falta mucho ser compasivos con nosotros mismos, que no es lo mismo que autoindulgentes, ¿no? Como darnos permisitos para, no, eso es como comer cochinada el fin de semana y cuidarse del día de semana. Eso es autoindulgencia. Ser compasivo con uno mismo es permitirse eso que hemos rehuido. Por ejemplo, llorar. Por ejemplo, que nos duela algo que para el resto va a ser fatuo. O sea, perder el celular, no tener dinero, lo que sea. Aceptarlo nomás, porque si nos duele, nos está doliendo por algo y preguntarnos, ¿para qué me está doliendo? ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? Será un recordatorio de que estaba mal enfocado en mi vida, de que quizás estaba priorizando inapropiadamente. ¿Para qué me duele? Esa es una gran pregunta. ¿Para qué? Es mucho más importante que el por qué. Esta es la era del para qué, no el por qué. Bueno, nos quedamos con esa pregunta entonces. ¿Para qué? Lo dejamos de tarea para todos los que hoy día asistieron. Les quiero dar las
gracias en nombre del encuentro. Ricardo, por supuesto, nuevamente por acudir a nuestro llamado y donarte tu tiempo familiar para estar en esta noche conversando con nuestros amigos. Este encuentro ha quedado grabado, lo vamos a publicar prontamente en las redes sociales del encuentro, más precisamente en el canal de YouTube del encuentro. Y que este tema y todos los que se puedan tocar en adelante nos ayuden a crecer, a encontrar misión, sentido, sacarnos el miedo, poder encontrar nuestro Buda interno y encontrarnos realmente con la sabiduría más que con el conocimiento. Ricardo, nuevamente muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestro llamado, y a todos también, pues, a todas las y los seguidores que han estado hasta ahora y 10 minutos conversando, escuchándonos más bien, y escribiéndonos sus consultas. Será hasta otra oportunidad, Ricardo. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. A cada una de las personas que resonó con esta conversación. Gracias, Francisco, por la oportunidad, por la consideración. A todos. Hariom, muchas gracias.